¿Cómo están, amigos de Contador Contado? Regreso nuevamente con ustedes y porque ustedes lo pidieron, estamos de nueva cuenta aquí con el maestro José Antonio González Castro, una persona que aquí en el equipo de Contador Contado estimamos bastante. Yo personalmente lo estimo bastante, lo admiro bastante y porque ustedes lo pidieron, está de nueva cuenta aquí con nosotros. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, César, feliz de platicar temas actuales, vigentes y con mucha profundidad algunos. Exactamente. Amigos, en esta ocasión vamos a abordar un tema que nos han estado pidiendo encarecidamente porque son temas que casi no abordamos en el canal de Contador Contado. Vamos a hablar de algunos previos, algunas situaciones que se viven a la declaración anual de personas morales. Ya empieza el mes de marzo y recuerden ustedes que durante los 3 primeros meses o durante los siguientes 3 meses al término del ejercicio fiscal de las personas morales tienen que presentar su declaración anual, que generalmente es en el mes de marzo cuando se presenta esto. Entonces, amigos, vamos a comenzar con esta parte de la declaración anual de personas morales, porque hoy en día existe una confusión respecto de si debemos de presentar la declaración anual como personas morales del título 2 o si ya a partir de este año tenemos que empezar a presentar la declaración anual de personas morales, pero como reciclo. Maestro, ¿qué nos puede usted decir respecto de estos primeros temas? ¿Qué ha vivido usted? ¿Cuáles son las principales inquietudes que usted ha visto respecto a este tema de la declaración anual de personas morales? Ok, bueno, pues gracias de nueva cuenta por la invitación, César, al canal de Contador Contado, que veo que cada día tiene más seguidores, cosa que me da mucho gusto por ti, desde luego. Gracias. Y también, pues ojalá y sea más frecuente las visitas claro aquí que contigo. Sí. Cuente con ello. Y después de las visitas la comida, porque es padrísimo. Pero bueno, miren, amigos, no hay que olvidar que el tema de reciclo, régimen simplificado de confianza para persona moral, nace a partir del 1 de enero del 2022. Por lo tanto, si estamos hablando de una declaración anual y por alguna circunstancia ustedes estuvieron tributando como título 2, régimen general de ley, la primera conclusión, digámoslo así, deben de presentar su declaración anual conforme a las disposiciones vigentes en el 2021. Es correcto. Y esto lo tomo como fundamento en el artículo 6 del código, que así lo dice. Las contribuciones se causan sobre las situaciones jurídicas o de hecho que estuvieron vigentes en el momento de la causación. Entonces, lo vigente fue régimen general de ley. Entonces, ahí está un primer comentario. Segundo comentario, la plataforma que vamos a utilizar es precisamente el formato 18, régimen general de ley. Es correcto. En donde, curiosamente, ahí sí deben tener cuidado. Dos comentarios muy puntuales. Que el mismo formato va a determinar un coeficiente de utilidad. Aunque ya no lo utilicemos para el 2022 si tributamos como reciclo. Exactamente. Ahí está un primer comentario. Exacto. Y segundo comentario, como tributamos en base a lo devengado en el año 2021, ¿de acuerdo? Yo pude haber facturado y no cobrado, pero finalmente es un ingreso nominal, César. Ingreso nominal que se tuvo que haber declarado en pago provisional y en la anual ya viene precargado. ¿Eso qué quiere decir? Que aun y cuando yo emita en 2022 el CFDI tipo P de pago y va a haber flujo de efectivo, ya no lo acumulo para reciclo porque lo estaría duplicando. Es correcto. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ahí está el comentario. Sí presentan anual como régimen general de ley, cuiden esos dos aspectos. Es correcto. Fíjense que también otro de los comentarios que nos están haciendo, porque evidentemente tengo que abordar el tema de régimen simplificado de confianza, Claro, nada más que ahora va pegadito. del lado exacto, va pegadito, nada más que ahora del lado de personas morales. Existe mucho la confusión de personas que estuvieron tributando como personas morales título 2 durante el 2021 y que ahora 2022 están como régimen simplificado de confianza de personas morales. Sí. Pero tienen mucho este problema. Oiga, contador, es que yo estoy entrando a la plataforma y no encuentro dónde se tiene que colocar el coeficiente de utilidad. Es que no se puede. ¿No? ¿Qué tenemos que hacer en este tema? Claro. ¿O cuál es el procedimiento? Pese a que esto, pues, es materia de régimen simplificado de confianza en personas morales. Totalmente. Maestro, ¿qué tenemos que hacer en esta parte que no vemos el coeficiente de utilidad en la aplicación? Bueno, es que la aplicación no la va a tener, mis amigos. ¿Por qué razón? Porque Reciclo Persona Moral 2022 va a ser pagos provisionales, que ahí sí, a diferencia de física, sí tiene derecho a las deducciones. Es correcto. Y una de las deducciones más importantes se llama adquisición o compras, ¿de acuerdo? En donde realmente ya no manejamos costo de ventas. Por lo tanto, la mecánica sí de manera muy sencilla, platicadita, son ingresos cobrados del periodo, porque son del periodo, ¿de acuerdo? Menos deducciones del periodo, me da mi utilidad fiscal y le puedo restar, que ojo, ahí hay una imprecisión en el software, en el formato. Es correcto. Le puedo restar
pérdidas fiscales, que todavía no está habilitado ese rubro, y a partir del mes de mayo le puedo habilitar o restar PTU pagada. Es ¿Sí me correcto. explicó? Llego a mi base, le aplico el 30% y ese sería mi pago provisional. En conclusión, no aplico coeficiente de utilidad. Es correcto. Diferente sería cuando yo salga de reciclo, que ahí sí voy a utilizar coeficiente de utilidad. Es pero correcto. no el último que dejé planteado en el anual, que el de 2021, Ajá. sino un porcentaje de utilidad en los términos del 58 del Código Fiscal de la Federación, César, que por cierto puede llegar al 50%. Es altísimo. Aguas Sí, con es altísimo. eso. Que entonces me está diciendo que pese a que no tengamos como tal que utilizar el coeficiente de utilidad en reciclo personas morales, sí tenemos que calcularlo Claro. año a año, porque ese es un tema que ahorita nos han estado Y de preguntando hecho, bastante. el cálculo es automático, César. Exacto. Ojo con eso, ojo con eso. Fíjese que acaba de tocar hace ratito también un tema muy importante. Oye, contador, es que como personas morales, nosotros estando en título 2, sabemos que existe la facilidad de poder disminuir, ¿no? Ahora sí que utilizar las pérdidas fiscales que traíamos de años anteriores. Claro. ¿Puedo hacerla en este 2022 que voy a presentar la declaración anual del año pasado? Sí, claro. Yo diría, sí lo podemos hacer, pero recuerden que para poder nosotros tener derecho a esto, realmente tienen que estar esas pérdidas total y completamente declaradas. Claro. ¿no? Porque si no las tenemos declaradas, entonces traemos ahí un conflicto, ¿no, maestro? Que a decir de la autoridad, si no vienen precargadas, pero sí existen, debes de presentar declaraciones complementarias. Exactamente. Que de hecho fue un tema del año pasado que Pero estuvo mucho temazo polémica, eso, Sí. Porque nosotros estábamos acostumbrados que en la declaración que presentábamos en el mes de marzo podíamos realizar algunas modificaciones. ¿Qué ocurrió el año pasado? Que no podíamos. No podíamos. Y entonces todo mundo como pirañas nos fuimos ante la autoridad fiscal y la autoridad fiscal dijo, pues es que si no lo pueden realizar en la declaración anual, tienen que hacerlo en la declaración del pago provisional o del mes en que ustedes se hayan equivocado, ¿no? Sí. Nuevamente, si no está por mes, tiene que ser, si no está en declaración anual, tiene que hacerse la modificación en la declaración mensual. ¿Es correcto, maestro? Claro, ahora, pero no hay que perder de vista que la amortización propiamente de la pérdida, aunque sí se puede aplicar en pago profesional por mecánica, si por alguna razón no la aplico en la anual, en los términos del 57 de la ley de renta, esa parte se pierde. Es correcto. La parte de la pérdida. Y alguien puede decir, pues la presento o la revivo vía complementaria. No, porque es una reforma o es una disposición sustantiva, no adjetiva. Por lo tanto, es de aplicación estricta. Exactamente. César. Sí, completamente de acuerdo. Ese es por un lado. Ahora, por otro lado, también comentar que en materia, por ejemplo, de pérdidas fiscales, se entiende o se da por hecho de que la pérdida es real, es sana, y en su momento la tengo que acreditar. ¿A qué va con mi comentario? No caer en el 69B bis, que nos habla de pérdidas fiscales improcedentes, que me puede llevar a una situación de delito fiscal. Claro, que incluso cuando vino esta parte de la modificación del 69 bis, existió mucho la polémica de que la norma nos decía que se podía ir, si mal no recuerdo, hasta 10 años atrás, claro, ¿no? Claro. Y unos decían, pero es que no puede ser, porque no puede ser retroactiva la ley a lo que está ocurriendo ahorita. Digo, bueno, es que si se supone que tú estás constantemente, año con año, reportando una pérdida y esa pérdida puede tener una duración de hasta 10 años, pues la autoridad también te puede revisar desde el origen, desde que empezó hasta el final. Entonces muchos tenían ahí ese tema, pero bueno, ya quedó aquí también aclarado de que sí nos puede revisar la autoridad fiscal en caso de que traigamos pérdidas que no estén siendo totalmente claras, ¿no? De ese lado. Ahora, otro tema que también debemos considerar igualmente del tema del coeficiente de utilidad tiene mucho que ver con sus cálculos. Tenemos mucho la pregunta constantemente de qué tenemos que considerar nosotros como coeficiente de utilidad, y hablo específicamente por los pagos provisionales. Ya ve que para poder hacer el cálculo del coeficiente de utilidad es la sumatoria de todos nuestros créditos, de nuestras deudas, para poder después ahí, mediante una operación aritmética, se saca directamente el coeficiente. Claro. El problema viene... ¿Cuáles son los conceptos que tenemos que utilizar nosotros para poder considerar como coeficiente de utilidad tanto nuestros créditos como nuestras deudas, ¿no? Claro. Muchos vienen con la pregunta tenemos que considerar, por ejemplo, la retención de IVA, tenemos que considerar los pagos provisionales que nosotros hemos hecho como ISR, porque al final del día los pagos provisionales que nosotros hemos hecho están ahí. Claro. Que algunos dirán que forman parte del activo, otros forman parte del gasto. Yo soy partidario de que forma parte del gasto, pero yo considero, salvo su mejor opinión, usted me dirá, maestro,
que esta parte del ISR de los pagos provisionales no tiene que considerarse dentro del coeficiente de utilidad, porque ahora sí que lo que nosotros estamos buscando es poder determinar un elemento para poder determinar el pago provisional. Entonces no puede formar parte de un mismo elemento. Bueno, ¿no? Dos comentarios, César, nada Adelante. más para precisar. Claro. Mira, si hablamos de la determinación del ajuste anual por inflación como tal, nada más para precisar. Sí, ahí sí tenemos que jugar con créditos y deudas promedio, Sí, en donde es los correcto. pagos provisionales como tal no forman parte del crédito. Y los impuestos a cargo que no sean deducibles no son deuda. Digo, nada más para precisar. Sí, perdón ahí. Nada más una precisión. Ese es por un lado. Comentario que también puede beneficiar al reciclo. ¿Por qué razón? Porque dentro de las bondades del reciclo ya no van a calcular el ajuste anual por la inflación. Entonces ya llevamos dos ventajas. Es correcto. Reducen las compras, no el costo de lo vendido. Es correcto. Y desde luego no calculan el ajuste anual por la inflación. Que a propósito, si me permites el comentario, Adelante, como maestro. reciclo, persona moral, tampoco tienen la obligación de mandar la DIOT, hablando del IVA, Es y correcto. tampoco tienen la obligación de mandar la contabilidad electrónica. Es correcto. Ahora, y el otro comentario es, hablando ya realmente del coeficiente de utilidad, hay básicamente tres fórmulas, que me dice la primera fórmula, que es automática. Utilidad fiscal entre ingresos nominales. Ahí está un primer coeficiente. Segundo coeficiente es que cuando yo soy sociedad civil o sociedad cooperativa de producción, ahí se adiciona precisamente los anticipos o los rendimientos a sociedades civiles o sociedades cooperativas. Y ahí se desprenden dos fórmulas. Utilidad fiscal más anticipos y rendimientos entre ingresos nominales. Es correcto. Y si hay pérdida, y si la pérdida es menor de los anticipos o rendimientos, ahí hay otro coeficiente de utilidad. ¿De acuerdo? Correcto. Pero esos tres cálculos los hace el formato de manera automática y vuelvo a insistir, amigos, de que el coeficiente para reciclo no aplica. Es por si hay dudas. Sí, claro, porque a veces dices, es que sí se tiene, no se tiene, es que la misma aplicación ya me lo dio por automático y no coincide con mis papeles de trabajo. Totalmente. Al final del día, amigos, y aquí el maestro no me dejará mentir, los papeles de trabajo son solamente un reflejo de lo que nosotros vamos a enviar a la declaración anual. Claro. Entonces, si en la declaración anual está diferente a nuestros papeles de trabajo, tenemos que ver en nuestros papeles de trabajo qué es lo que no estamos considerando. Totalmente. Eso sí, tampoco le quiero yo dar total la razón a las plataformas porque en estos últimos días hemos visto que han estado fallando bastante, ¿no? Mucho. Entonces, hay que tener ahí bastante cuidado. Un tema que sí nos ha causado bastante preocupación es el tema de la obligación de presentar la declaración de declaración de operaciones con terceros, la famosa DIOT, y la contabilidad electrónica. Claro. Bien lo acaba de mencionar. Sí. Por resolución miscelánea, correcto, lo que son las personas morales y también las personas físicas del reciclo no tienen obligación. No tienen obligación. ¿Qué tendrían que hacer los contribuyentes si cuando ellos sacan su constancia de situación fiscal ven en su hoja que tienen la obligación de enviar la DIOT? Cuando constantemente se ha repetido, se ha bombardeado de que no se tiene que enviar como obligación. Entonces, ¿qué hacen? ¿Se envía? ¿No se envía? Mira, de entrada no se envía, César, porque hay una disposición particular. Y por otro lado, si la autoridad me requiere o viene dentro del pool de obligaciones que yo tengo como reciclo o persona moral o persona física, simplemente hacer un caso de aclaración ante la autoridad, pero no presentarlas. Porque si tú las presentas no estando obligado, activas en automático la obligación y te puede requerir la autoridad y pagar multas. Muchos de hecho, colegas recomiendan, bueno, pues si te aparece en tu constancia, pues preséntala, no pasa nada. Yo diría, calma. Claro. Si tenemos esa disposición y si tú posteriormente sacas una opinión de cumplimiento y ves que está pendiente, haz una aclaración mediante buzón tributario. Se puede. Y la misma autoridad lo puede recular. O sea, ahí no le veo yo tanto problema, ¿no? Ahora, regresando con un tema también de las personas morales, es respecto a la declaración anual. Tenemos personas morales del título 2, pero también tenemos personas morales del título 3. Muchas de estas personas del título 3 siguen con la duda de si pueden o no pertenecer al régimen de simplificado de confianza, específicamente las sociedades civiles, las asociaciones, las asociaciones religiosas obviamente, y comienzan a preguntar, oiga, contador, ¿podemos o no pertenecer a este régimen? Y si sí, ¿en qué momento tenemos que presentar la declaración anual? ¿No? Bueno, miren amigos, acá hay tres respuestas muy precisas. La primera respuesta, esos contribuyentes que se ubican como personas morales con fines no lucrativos, es decir, que no son causantes de impuesto a la renta, de entrada no presentan el formato 18 porque es para el régimen general de ley, ¿de acuerdo? Sí están obligados a presentar un anual de carácter meramente informativo,
Y digo informativo por si determinan un concepto que se llama remanente distribuible. Es correcto. Que no es lo mismo remanente distribuible que anticipos a miembros de sociedades civiles. Ojo. Entonces, ahí está una primera obligación y esa declaración se presenta en el mes de febrero. Es correcto. Ojo, mes de febrero, porque también muchos dicen, oiga, pero es que soy persona moral. ¿Qué no se presenta en marzo? Claro. No. Aquí tenemos otras fechas, ¿no? Ahora, segundo comentario. Las personas morales, también del título 3, pueden tener de manera excepcional ingresos que conlleven al pago de impuesto a la renta. Es decir, por actividad empresarial o prestación de servicios. Que hay dos supuestos muy particulares. Primero, si eres una donatera autorizada y tus ingresos no rebasan el 5%, ¿de acuerdo? No pagas impuesto a la renta. Es eso algo buenísimo. Buenísimo, claro. Pero la condición es que tengas autorización para recibir donativos. Esa es la condición, César. Para que no pagues impuesto a la renta. Es correcto. ¿De acuerdo? Es correcto. Muchas de estas personas morales que no son donatarias tienen esa pregunta, oiga, pero es que yo no tengo la donataria autorizada. Yo simplemente soy como parte del título 3, soy una asociación. Entonces paga impuestos. Entonces se tiene que pagar impuesto. Casi estamos hablando de que es lo mismo que el título 2, lo único que cambia es de que es sociedad o asociación. Pero al no tener esta autorización, pues tienes prácticamente el mismo tratamiento que los del título 2 y hay que pagar impuestos y bueno, todo lo demás, ¿no? Ahora, y el último supuesto es cuando siendo originalmente título 3, y pongo de ejemplo a las escuelas. Que la reforma se dio en 2014, César, en donde me decía los artículos transitorios, por ahí del 33, 34 transitorio, decía, si tú eres una escuela y tienes autorización para recibir donativos, sigues tributando como persona moral con fines no lucrativos. Esa es la condición. Pero si no tienes autorización para recibir donativos o está revocada, dejas de ser título 3 y te pasas al título 2. Al título 2, César. Escuchen, amigos. Claro, y al ser título 2, escuela sí puede pasar a reciclo sin mayor problema. No, exactamente. Pero el título 3, digamos de manera ortodoxa, de manera institucional, pues sigue en el título 3 porque no vas a pagar impuestos, César. Sí, o sea, ahí no tendría una explicación lógica que te pases a reciclo. Así si es. Estás perfectamente bien en el título 3 sin pagar impuestos, sin tener esos problemas. ¿No? Que sin embargo termino el comentario diciendo que aún siendo título 3, hay dos tipos de remanente distribuible. La utilidad propiamente dicha, que se la lleven los asociados, que pagan impuesto y pagan el 35%. Ojo, muchísimo dinero. Y por otro lado, los conceptos o partidas que sean no deducibles para efecto de impuesto a la renta, que también determinas un remanente distribuible y sobre eso pagas impuestos. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿qué quiere decir, amigos? Que si tienes partidas no deducibles o compras realizadas e indebidamente registradas, aún siendo título 3, vas a pagar impuestos, digamos, por esas imprecisiones o falta de control interno. Es correcto, exactamente. Acaba de abordar un tema también bastante interesante respecto a cuando a las personas se les da partes de las distribuciones de dividendos, ¿no? Claro. Remanente distribuible. Pero en título 2 tenemos lo que es la emisión de dividendos. Claro. Existen muchas situaciones que no son nada recomendables. ¿Qué es lo que normalmente ocurre? Son 3 socios y uno de los socios llega a las oficinas de la empresa de la cual es socio y le comenta, oiga, fíjese que necesito que me haga un préstamo, por favor colócalo y ponlo como un anticipo de utilidades, ¿no? ¿Y qué es lo que se hace contablemente? Que simplemente sacan del banco y lo mandan como a deudores diversos, ¿no? Una práctica que personalmente yo no recomiendo porque si no, como se están viendo la contabilidad, constantemente se va inflando esa cuenta y llega un momento en que la autoridad va a decir, a ver, ¿cómo es posible que le debas a una persona que es de todos modos socio y accionista? ¿Qué tendrían que hacer esas personas para que no tengan problemas ni en las declaraciones mensuales provisionales, aquí y sobre todo en la declaración anual? Porque recordemos que dentro de la declaración anual también tenemos que colocar la información de cuánto fue lo que se le dio a los socios como un anticipo o como la misma distribución de dividendos. Bueno, mira, para contestar esa pregunta, César, yo me remontaría de inicio a la reforma de este año, al artículo 27 del código, que dice que cuando se den los 3 supuestos que voy a mencionar, se le tiene que informar al SAT. Primer supuesto, cuando se modifique tu objeto social, y ojo con el objeto social, Segundo punto, cuando se modifique el porcentaje de tenencia accionaria, que se pueden vender, se pueden reembolsar acciones o se pueden donar acciones. Es correcto. Y tercer supuesto, que ojo con este comentario, que puede ser tema de otra charla, de otra plática, cuando se modifique la persona que ejerza el control efectivo. Beneficiario controlado. Beneficiario controlado. Pero bueno, eso lo dejamos para otro
dejamos para otra plática. ocasión. Ahora, entonces aquí regreso al objeto social. Si en título 2 o en título 3 está previsto que la persona moral, ojo con esto, reciba préstamos o otorgue préstamos, yo no le veo un mayor problema, porque forma parte del objeto social. ¿Queda claro? Sin embargo, en persona moral hay una disposición particular que dice que si tú otorgas préstamos o recibes préstamos, aparte de que forme parte de la operación como tal, de tu objeto social, cuando hace el préstamo no tiene que ser mayor de un año. Es correcto. Porque si no estaríamos rompiendo primero con el ciclo financiero a corto plazo. Así es, ¿no? así es. Y segundo, porque no estaríamos protocolizando correctamente esa parte. Ahora, en título 3, si tú das un préstamo a socios, familiares y demás, de entrada se considera remanente. Remanente distribuible, ¿de acuerdo? Pero si ustedes forman parte de su objeto social, ¿qué puede ser, César? Puede ser, ¿de acuerdo? Dependiendo del objeto social. No olvidemos que en título 3 existen personas morales que se dedican precisamente a administrar fondos, cajas de ahorro, préstamos y demás, pero ese es tu objeto social. Y aun y cuando yo fuera socio, ¿de acuerdo? Pues está perfectamente planteado, que dicho sea de paso, una persona que hoy puede ser reciclo, persona física, puede ser socio a su vez de esas empresas, título 3, y sigue siendo reciclo. Es correcto. Y eso también por regla miscelánea. Perdón por saltarnos de un lado a otro, pero eso es parte del negocio. Pero de entrada, yo sumo el comentario de César cuando dice, si tú persona moral, título 2 o título 3, prestas dinero, ¿de acuerdo? De entrada, es una práctica que no se recomienda. Una práctica indebida, ¿no? Totalmente. Porque muchos lo que hacen es, pues dame dinero de ahí, es como parte de las utilidades. Así es. Está siendo muy exitosa la empresa, pues tómala de ahí. Sí, pero pues es que hay que darle el nombre a las cosas. Claro. Si te están dando dinero porque la empresa es muy exitosa, pues solamente protocolízalo. Eso se llama en materia de normas de información financiera sustancia económica. Exactamente. Vean la sustancia. Vean la sustancia porque si no, pues simplemente estaríamos ahí metiendo información extraña. Y lo peor, estaríamos simulando, César. Exactamente. Porque al final del camino me lo llevo como utilidades. Exacto. Que de entrada coincide con el comentario que acabas de mencionar. Es el beneficiario controlador quien realmente se está llevando las utilidades, los rendimientos, los dividendos, lo que quieras. ¿Me explicó? Claro, y aparte que tiene el control efectivo de la empresa. Claro, totalmente. Híjoles, de beneficiario controlador podríamos llevarnos... Ya podemos ir agendando una fecha para hablar de beneficiario controlador. Pero es que es muchísimo, por todas las implicaciones que eso conlleva. Nada más hacerle una pregunta, maestro. Dígame. Nada más como para no dejarlo tan al pendiente. Ahora en la Declaración Anual de Personas Morales, ¿tendríamos que preocuparnos por identificar a los beneficiarios controladores? En la declaración anual como tal, no. Sin embargo, desde el año pasado, que aquí me bota esta duda, César, desde el año pasado se habilitó un rubro donde dice, dame el número de esquema reportable. Y para este año sigue ese dato. Sigue vigente. Y regularmente a una persona que representa un esquema reportable, porque presta un servicio o realiza una función, ¿de acuerdo? Y no se le pagan ni honorarios ni emolumentos. Entonces yo creo que podemos estar entrelazando el beneficiario controlador, aunque propiamente dicho no lo diga, pero a través de un esquema reportable. Que además no hay que dejar de lado, no se ha hablado realmente en todo este torbellino de reformas fiscales de los esquemas reportables. Pero es que ahí sigue. Un temazo, Es un temazo, pero claro, por supuesto desde todas las aristas. Sí. Pero es que si los esquemas reportables los sumamos con beneficiario controlador, sí, literalmente el SAT está poniendo una lupa en cada una de las empresas. Y cuidado con aquella con la que diga, voy a revisar a Fíjate, nada más un comentario sin salirnos del tema. Hoy por hoy los bancos se están parando los cabellos de punta porque están manejando muchos fideicomisos. Y hoy por hoy los beneficiarios de los frutos del fideicomiso, obviamente, esos son, para efectos fiscales, el beneficiario controlador y lo tiene que conocer el SAT. Sí. Y lo menciono porque muchas empresas hoy están vendiendo fideicomisos. Cuidado. Llámese como quiera, llámese sí. como quiera. Y como que no tienen contemplado esta obligación de informar al SAT. Es correcto, exactamente. Entonces, amigos, chéquenlo ahí, la verdad es de que esto de los esquemas reportables y los beneficiarios controladores, cuando lo juntamos con las entidades financieras, son de verdad temas, híjoles, que podríamos llevarnos explosivos. Horas. Explosivos, claro, además, claro, por todo lo que eso conlleva. Entonces, debemos de tener ahí nada más mucho cuidado con la forma en cómo los vamos a abordar, pero sin salirnos del tema que es el tema de la declaración anual, de la forma en cómo lo vamos a presentar. Fíjese, maestro, también que para este año tenemos una modificación en los temas de las inversiones, que es el tema del usufructo. Ya ve que hubo una modificación para que aquellas personas que eran beneficiarias del usufructo, ¿no?
ya contaban con un procedimiento para saber cuánto se podía considerar y cuánto no. Claro. Cuando antes no teníamos eso. Claro. Sabemos que ahorita en la declaración anual vamos a presentar datos del 2021 Correcto. y esto pues viene del 2022, pero Claro. ¿qué tendríamos que considerar en el tema del usufructo para aquellas personas que están gozando de los beneficios, Ok. que están teniendo estos temas, Bueno. para presentarle una declaración? Con mucho gusto, mira, anual? no hay que Gracias. olvidar que en materia de impuesto a la renta título 2 hay un binomio bien interesante, César. El binomio ¿cuál es? Ingresos, que es de manera obligatoria su acumulación, y deducciones, que es opcional su deducción. Es correcto. Pero si es deducción, aparte debo de cumplir con todos los requisitos, que son generales y particulares. Bueno, ahí está un primer comentario. Dentro de lo que es la transmisión de la nuda propiedad o el derecho de usufructo, siempre ha sido un ingreso acumulable. Es correcto. Que no venía en el texto de ley es otra historia, pero debe ser un ingreso acumulable, el cual se tuvo que haber declarado vía nominal, Es correcto. pago provisional Ujú, ujú. y en anual. ¿Queda claro? Ujú, es correcto. Lo malo que se estaba manejando, que por eso viene la reforma para este año, lo malo era que vendía un solo atributo, o la nuda propiedad, o el derecho de usufructo, De usufructo. y deducía el 100% de costo, que me daba una pérdida fiscal. Exacto. Eso era una simulación. Sí, totalmente. ¿De acuerdo? Ahora, la totalmente, reforma todas que me luces. dice, vende un solo atributo y solamente resta la parte proporcional y seguramente te va a dar utilidad. En consecuencia, ¿cuál sería mi punto de vista respecto al año pasado? Aún sin reforma. Acumula lo que vendiste, que es el usufructo o la nuda propiedad, o es un ingreso acumulable, y resta la parte proporcional, aunque es una reforma para este año, siendo propositivo, conservador, ¿de acuerdo? En apego a la ley. Resta la parte proporcional del costo. Y con eso la autoridad no te va a hacer ningún tipo de observación. Es Lo correcto. que no se debería hacer es no acumular, porque sería un ingreso omiso. Y desde luego estarías evadiendo al fisco. Sí, totalmente, Cuidado, ¿no? Sí, hay que que es tener mucho un, cuidado. es un delito fiscal grave en los términos del 108 del Código. Que además el 108 también tuvo por ahí un par de modificaciones, Claro, ¿no? total. Para el Algunas, tema de reciclo algunas. personas físicas. Sí. Entonces, chéquenlo ahí, la verdad es de que es un tema que no deberíamos nosotros dejar pasar por alto. Ya vimos ahorita unos puntos pues muy express de lo que es la declaración anual de personas morales. Ajá. Si tienen más dudas de esto, por favor déjenlos aquí abajo en los comentarios. Vamos a dejarlos aquí. La verdad es de que es un tema muy grande que da para muchas horas más, pero a veces el tiempo no nos los permite, con la intención de que ustedes puedan conseguir pues vernos más en los diferentes videos. Ya saben, si tienen más dudas de esto, les vamos a dejar los videos aquí arriba, ya saben donde siempre se los dejamos, para que nos puedan dejar los comentarios. Maestro, muchísimas gracias por Con gusto, acompañarnos César. en este video y seguramente nos vamos a ver en otros más. Claro que sí. Amigos, nos vemos por el momento. Esto es todo. Hasta luego.